Yo creo que es difícil de decirlo con exactitud, básicamente porque no se sabe el alcance del peligro del virus. El alarmismo como tal tendría que ver con el conocimiento que hay del peligro real, y como no se sabe, pues es difícil de calibrar en estos momentos el grado de alarmismo que hay. Yo creo que en la gestión de las alarmas sanitarias es muy importante medir también las palabras y procurar no usar términos que puedan generar miedo, que aquí es una cuestión fundamental para ese alarmismo, que podría hacer una gestión más difícil de las decisiones, ¿no? Incluso son organismos que están sometidos a la valoración de la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto la opinión de la gente también cuenta. En este caso China está actuando con mucha contundencia. Probablemente con los datos disponibles en Europa no se haría igual, porque una de las consecuencias que tienen las crisis de salud pública es el alarmismo ante la sociedad, pero también las consecuencias en la economía, ¿no? Y por lo tanto hay que medir muy bien si la limitación de los movimientos comerciales o de los ciudadanos está justificada. Y yo creo que en este sentido lo de China tiene una cierta justificación y por lo tanto hay que verlo desde esa perspectiva. El miedo es un arma de doble filo que tiene, por una parte, es una reacción natural que nos permite tomar conciencia de un peligro, de una amenaza y actuar para hacer frente a esa amenaza. También es cierto que el miedo, cuando se desborda, bueno, pues se convierte en algo irracional, da lugar a la angustia, a la ansiedad, y aquí yo creo que es donde realmente es más peligroso, es mucho más peligroso, ¿no? El miedo es necesario, porque no tener miedo es ser temerario, y bueno, eso también es muy peligroso, ¿no? La vacuna contra el miedo es el análisis lúcido y crítico de la situación, desde una aproximación realista, crítica, pues observar, analizar, explicar y buscar pautas de acción. Las personas frente al miedo lo que buscan es actuar, es decir, bueno, ante esta situación, ¿qué puedo hacer? Entonces, plantearse incluso posibles escenarios y si son plausibles o no, y qué hacer ante esos escenarios. Pero es un análisis racional, crítico y posibles pautas de acción, y esto es lo que neutraliza más o menos el miedo. Los mensajes tienen que ser racionales, tienen que ser bien explicados, pero tienen que ser creíbles. Y entonces buscar mecanismos que garanticen credibilidad ante la ciudadanía para que las incertidumbres se puedan minimizar nos parece necesario. No sé cómo lo ves tú. Por supuesto, comparto completamente tu opinión. La fuente tiene que ser creíble, porque lo que surge son otros actores, otras voces alternativas que pueden tener un discurso aparentemente racional y que se están alimentando en fin, de ideas en absoluto racionales, ¿no? O sea, la credibilidad, la fuente que sea creíble es lo que da garantía realmente, tranquilidad. Porque aunque la información no sea la que uno quisiera tener sobre el conocimiento de un virus, de una nueva enfermedad, la verdad de esa transmisión, la honestidad de esa transmisión ayuda a esa credibilidad. Efectivamente, claro. Credibilidad y honestidad, estoy de acuerdo. La viralización en redes de la información añade una complejidad a la gestión de las crisis de salud pública para evitar este miedo o esta alarma innecesaria, ¿no? Pero esa complejidad lo único que hace es que tienes que tener más canales abiertos, tienes que ser más transparente, tienes que entender que hay muchos emisores de información que pueden ser incluso aliados, para eso hay que trabajarlo. Es complejidad lo que añade la viralización, ¿no? Un tema que requiere, por lo tanto, también de alguna manera, una nueva especialización en la manera de comunicar en esta situación. Sí, yo considero que la viralización en las redes es un fenómeno, y la desinformación es un fenómeno antiguo, en el sentido de que antes existían los rumores y la rumorología, ¿no? Que era algo muy nocivo y que además ha generado históricamente muchos conflictos entre comunidades, ¿no? Los falsos rumores, ¿no? Con todo el miedo que arrastraban. Lo que hacen las redes es que, bueno, le dan un crecimiento exponencial en el alcance de las personas a las que accede y en la rapidez, en la velocidad. Entonces sí que es cierto que esto lo vuelve mucho más complejo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también y estar atento a qué falsos mitos qué información falsa está transmitiendo las redes, para contestarlos, ¿no? Y también decir, bueno, esto no es así, e incorporarlos en ese sentido como un elemento más de la situación. Es muy curioso que la propia población de Hong Kong, o incluso diáspora
chinos en la diáspora, en muchos casos son los primeros que son más discriminatorios, ¿no? Se da en distintos sectores y tiene que ver bueno, pues con esa estigmatización del otro, esa necesidad de buscar, de culpabilizar, de buscar una solución rápida frente a la incertidumbre, porque un elemento del miedo que es el más perturbador es la sorpresa, el efecto sorpresa, el no saber cuándo va a aparecer. Y los virus son invisibles, ¿no? O sea, nadie los puede detener. El otro día leía que Trump tiene fobia a los virus, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente es una cuestión que puede asustar bastante por este elemento de invisibilidad. Y frente a esta angustia, frente a lo sorpresivo, a lo invisible, pues se suele buscar un culpable. Y la xenofobia, generalmente, ha sido pues el mecanismo más rápido, porque se asienta sobre los prejuicios. Hay unos prejuicios establecidos y la respuesta se produce de un modo automático. Totalmente. Además, en general, tenemos experiencia en epidemias, incluso en la Edad Media, en la Antigüedad, donde es fácil ponerle el estigma a las personas, a los grupos poblacionales o a las religiones, ¿no?, en relación a alguna enfermedad que estuviera prevalente. En este caso es relativamente fácil porque activa esos prejuicios que tú comentabas, pero también es que está muy focalizada la enfermedad en un país, en China, donde tiene unos rasgos específicos. Si estuviera más extendida sería más difícil identificar el estigma con esta población, serían otro tipo de poblaciones las que podrían ser estigmatizadas, pero eso va unido también al miedo, es una manera de rechazar a lo que te puede hacer daño y te da miedo y por lo tanto lo identificas fácil, aunque sea equivocado, injusto, y te alejas de esa fuente de peligro, ¿no? No sé si preocupante el uso de drones, de este tipo de tecnologías de inteligencia artificial, pero lo que sí es propio del tiempo que vivimos y por lo tanto genera una novedad a la hora de actuar. En algunos casos puede ser incluso excéntrico, ¿no? Cuando hemos visto la imagen del dron alertando a una señora que había salido de la cuarentena, pero forma parte del tiempo que vivimos también. Con la inteligencia artificial se hacen también en periodos que no hay epidemias, diagnósticos más precisos o incluso vamos a tener posibilidad de hacer mejores actuaciones, poder medir también la efectividad de los tratamientos. Claro, aplicado en este contexto de una alerta sanitaria como esta, en un país que también quiere exhibir sus avances tecnológicos, le da una naturaleza novedosa y también puede ser que algo apocalíptica, ¿no? No sé en qué medida puede influir en el miedo de la gente. A mí me parece que sí que tiene un punto inquietante, en el sentido de que estamos viendo unas herramientas que están al servicio del Estado y que, bueno, permiten un control total o absoluto de la vida de los ciudadanos, que en este caso es bueno, evidentemente, porque es para combatir una epidemia, pero que no deja de ser una herramienta nueva que no está regulada todavía, que todavía no hay un conocimiento sobre los límites de la utilización en relación a la libertad de los individuos, ¿no? Entonces, bueno, es un terreno nuevo en el que China es pionero, en el que está avanzando claramente, y el resto de los países yo creo que lo van observando, van siguiendo, aprenderán, no aprenderán, pero que claramente se cruza con el ámbito de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece un poco inquietante es que no esté regulado todavía, ¿no? Que es algo incipiente y que, bueno, con muchas posibilidades, y bueno, hay que ver en qué dirección avanza todo esto. En el caso concreto me parece positivo, pero puede ir más allá de esta aplicación. Yo pienso que en la gestión de una alerta sanitaria global como esta del coronavirus, igual que sucedió en el pasado y va a suceder en el futuro, porque estamos en un mundo global donde los virus siempre han pasado de animal a persona y a veces pues han afectado al conjunto de la humanidad, es importante aprender de que la información tiene que ser veraz, tiene que ser transparente y tiene que ser creíble. Pero es complejo de poder gestionar en un mundo en el que las informaciones se entrecruzan, donde cosas que no te están sucediendo en tu territorio están sucediendo en otro sitio. Por lo tanto, me parece muy importante trabajar la comunicación para disminuir los temores y los miedos como una herramienta más de la respuesta de salud pública, tan importante como la estadística de los casos, la epidemiología o la microbiología que estudie en realidad en los enfermos cómo está actuando un virus. Sí, la verdad es que yo coincido contigo en la importancia de la comunicación. Creo que es clave comunicar y comunicar bien, y a veces eso se olvida.
También pienso que hay que atender a los miedos, ¿no? La sociedad tiene una serie de miedos y que hay que atenderlos porque es una necesidad, que si no se responde se produce un vacío y otros van a responder. Entonces son las autoridades, las personas, las instituciones responsables tienen que atender esos miedos, proporcionar estas explicaciones veraces con credibilidad y tener en cuenta distintos agentes que puedan estar interfiriendo o interviniendo en dando respuesta a esta necesidad. Y para mí otra conclusión sería el hecho de que igual que hay que evaluar en estas situaciones desde el punto de vista clínico, epidemiológico, qué es lo que ha sucedido, cómo han funcionado los medicamentos, las vacunas en el momento en el que existan, etcétera, hay que evaluar también la manera que se ha gestionado la información, el miedo, los temores, porque eso también tiene que formar parte del aprendizaje de la gestión de futuras alertas sanitarias.